Muy buenas a todos, bienvenidos a la segunda partida de la jornada de hoy que se está celebrando, la FTX Crypto Cup en Miami. Magnus Carlsen ha perdido la primera partida contra un gran Hans Niemann, que además llevaba las piezas negras, ahora llevan los colores cambiados, las partidas son a ritmo rápido y como siempre en la descripción del vídeo tenéis más información al respecto. E4 ya en el tablero, a lo que se contesta por parte del campeón del mundo todavía a día de hoy con E6, defensa francesa, repite como ya vimos en el día de ayer contra Anish Giri, D4, D5, y aquí no se opta por la variante del avance, sino que se juega caballo D2, variante Tarras y C5, tocando bueno, pues un peón central. Tras estos movimientos, caballo Gf3 defendiéndolo y primeras capturas, C por D4, caballo por D4 y caballo C6 enfrentándose los caballos. Alfil B5 desarrollando, permitiendo el enroque en las próximas jugadas, con presión sobre este punto, alfil D7 desclavándose y tras estos cambios se recupera de peón atacando el alfil. Este vuelve a D3, alfil D6 y tras estas jugadas dama E2. La partida continúa con caballo E7. El tema es que bueno, pues si el caballo viene a F6, las piezas blancas podrían jugar E5 dando ahí un doble, por lo que el caballo se lleva a E7. También si pensamos en esta captura por parte de las negras, esta se podría recapturar con el caballo ganando un tiempo sobre el alfil que está indefenso y una vez se retire, bueno, pues las piezas blancas se enrocan y quizás tienen algún tiempo ganado en el desarrollo, ¿no? Como decimos, se juega dama E2, caballo E7 y E5 atacando al alfil. Este se retira a C7, enroque por parte de Hans Niemann, a lo que Carlsen responde con C5, ganando un poquito de control sobre las casillas centrales y C4 atacándolo. Alfil C6 reforzando la defensa del peón de C5 por parte de Carlsen, caballo F3 volviendo a una posición natural del caballo y tras D por C4, alfil por C4 y finalmente las piezas negras enrocan en corto. Alfil E3, bueno, pues atacando al peón de C5 y también conectando las torres, y aquí como vemos el caballo defiende al peón de 5, la dama ha dejado de defender dicho peón por culpa del alfil y además es el defensor del caballo. La partida continúa entregando la pareja de alfiles por parte de Carlsen, alfil por F3, dama por F3 y alfil por E5. Además este alfil toca el punto de B2, pero es verdad que C5 también está indefenso por parte de las negras, por lo que se recupera el peón perdido y tras dama C7, dando un doble a ambos alfiles que están indefensos, Niemann tenía esto preparado, ¿no? Alfil por E7 viene con ataque sobre la torre, dama por E7 y tras dama E2, atacando al alfil y defendiendo al suyo el jugador de piezas blancas, dama C7, bueno, pues nuevamente no ya solo para meter presión en C4, sino hacerlo en H2 y ganando quizás un peón nuevamente. G3 evita dicho movimiento y alfil por B2 llegando a ganar nuevamente Carlsen un peón en el que si se captura en B2 se pierde la defensa sobre el alfil de C4 y la partida continuaría con cierta, no gran ventaja negra, pero sí cuenta con un peón de más. Y a cambio, si llegan a esta posición, pues quizás hay menos piezas en el tablero, no estarían los alfiles. Por lo tanto, Niemann tiene su torre atacada, la lleva a B1 y ahora Carlsen retira el alfil trayéndolo a una posición central. Torre FC1 buscando algún tipo de descubierta, pero gracias a este movimiento, torre C8, realmente pues no funciona, ¿no? Si se retira el alfil, pues bueno, tampoco se ataca gran cosa, ¿no? Podemos pensar en una captura en E6, pero el tema es que tras un primer jaque entregando la dama, pues llegan este último movimiento, viene con jaque nuevamente, rey G2, se pierde una nueva pieza y aunque se captura un peón, rey H8, si cambiamos material, las piezas negras continuarían con pieza de más.
por lo que en esta posición se juega dama E4, dama D6, ambas damas de alguna manera pues se centralizan, se defiende el alfil de D4, rey G2 y G6, bueno, colocando los peones en casillas blancas y también para el rey que le pueda servir en algún momento de escape, ¿no? Tras estos movimientos, la partida continúa con torre C2, el alfil tiene cierta presión sobre la casilla o el peón de F2, también en algún momento las piezas blancas podrían pensar en algún tipo de doblaje. Carlsen retira el alfil a B6, también evitando quizás la entrada de alguna pieza blanca en la posición, y el alfil B3 de alguna manera pues con cierta simetría en el flanco de dama. Se han abierto la columna C, torre por C2, más cambios, no se captura con el alfil, dama por C2 y a dama D7 se juega dama E2. Tras torre C8 ocupando una de las columnas centrales por parte de las piezas negras, se juega torre D1, viene con ataque sobre la dama, esta se retira no a B7 sino a C6 con un jaque, dama F3 y aquí Carlsen aprovecha para cambiar damas, ya que ese peón de más quizás va tomando más valor a medida que queden menos piezas en el tablero, sobre todo ya sin damas y a buen seguro sin las torres. De momento torre C3 activando su torre, viene con jaque, rey E2 y G5 evitando esta posible expansión por parte de los peones en el flanco de rey. Además los peones negros pues van avanzando de alguna manera. Torre F1 quizás para bueno, pues reforzar este posible avance. De momento rey G7 y a torre D1 volviendo en la posición, quizás con algún movimiento dubitativo, se juega por parte de las negras G4, quizás fijando el peón de H3. No obstante, Niemann lo juega en esta posición, quizás un poquito menos malo, aunque difícil ya la posición, podría haber sido jugar rey F1, y el tema es que tras este movimiento es verdad que si las piezas negras capturan directamente con el peón, torre H1 bueno, pues recuperaría dicho peón. El tema es que a este movimiento Carlsen tiene una idea en la posición, no es capturar, sino jugar primero torre F3, ya que hay doble ataque por parte de las negras sobre el peón de F2, vendría con jaque y este movimiento le mantiene con cierta ventaja. Se defiende Niemann con torre F1 y a H5, defendiendo el peón de G4, se cambian peones y las piezas blancas apenas tienen movimiento. Buen seguro la torre no se puede mover, ya que es defensora del peón de F2. Vamos a ver movimientos con el rey, posteriormente con el alfil, pero son movimientos pasivos de espera y ahora Carlsen puede mejorar sus piezas, sobre todo el rey y los peones que tiene en el flanco de rey. Rey E1, A5, tras rey E2 se juega rey F6, posteriormente rey E1, rey E5, rey E2 nuevamente, F5 y tras traer el rey nuevamente a E1, rey D6, bueno, pues manteniendo la defensa de este peón del ataque del alfil. Tras estas jugadas el rey vuelve a E2, E5 ya en el tablero, alfil G8 buscando algún tipo de alfil H7, quizás atacando al peón en algún momento de F5. El tema es que la torre pues está defendiendo bien pues toda la posición junto con su rey. Alfil de 4 también Carlsen activando el alfil, trayéndolo a una casilla pues más activa. Alfil F7 y tras E4 alfil G8 nuevamente. Como veíamos anteriormente con el rey, ahora el alfil pues sin muchos movimientos activos, como decimos. Carlsen coloca el rey en E5, alfil F7 y tras E3 peón por la posición. Podríamos pensar primero en capturar la torre, sería un error ya que tras este movimiento se gana pieza, pero existe primero peón por D4, se está dando un jaque, el rey no debe capturar sino retirarse a F6, pero tras los cambios las piezas blancas en esta posición conseguirían una posición más cómoda llevando la partida a tablas. Por lo que aquí primero se captura en E3, viene con jaque y a estas jugadas rey F2.
Si el rey se retira de E2, pues estaría cayendo el peón de G3. Este es el movimiento que lo evita, pero el tema es que también el rey se coloca pues en una posición de descubierta, ¿no? De momento rey F6 atacando al alfil H5 y tras rey G5 con nuevo ataque, torre H1 defendiendo el alfil y torre E7 con jaque a la descubierta. El rey está cortado, se retira G2, torre 2 jaque, el peón de A2 está cayendo prácticamente y tras rey F1 primero se da un jaque en F2, rey E1 evitando pues nuevas descubiertas con jaque y ahora sí tras torre por A2 consiguiendo un nuevo peón pasado. En esta posición Hans Niemann decide abandonar y Carlsen le devuelve pues la victoria que había conseguido anteriormente el jugador de blancas. El tema es que poco se puede hacer en esta posición, está viniendo torre A1 y bueno, pues la torre de H1 está cayendo y si acercas la torre para que cuando las piezas negras den un jaque el rey se retire a E2 y se defienda la torre, lo que se ha dejado indefenso es el alfil. Por lo tanto, torre por F1 y bueno, pues rey por H5 y las piezas negras pues estarían ganando. Tremendo Magnus Carlsen, toma de alguna manera nuevamente el timón del match, al menos en esta segunda partida, y vamos a ver qué pasa más adelante. Un saludo y hablamos. Chao.